¿Sabe qué? El Señor estuvo hablando hace unas semanas atrás, como el pastor me manda al frente, siempre vio que me pregunta las cosas en público. Y usted sabe que Dios hacía rato me venía hablando acerca de un tema que yo lo venía meditando en mi corazón. Y yo estaba orando, justamente el día anterior le decía, Señor, confirmame si es esto lo que vos querés que yo comparta con la congregación. Y vengo acá, creo que fue un día jueves o un día martes, la verdad que no sé bien, y vienen dos profetas de acá del CAN, ¿no? Dos hermanas que tienen dones proféticos. Y las dos me hablan de, anoche soñé con vos, pastora, bueno o malo. Y no sé cómo lo interprete, me dijeron. Bueno, la cuestión que ambas me hablaron sobre la vestimenta, ¿no? Vestiduras espirituales. Y ambas me contaron diferentes sueños, diferentes situaciones, pero ambas me confirmaban acerca de la vestimenta. Y justamente lo que Dios me estaba hablando es la vestimenta. Terminé de hablar con ella y el pastor dice, ¿cuándo vas a predicar? Y ya me habían dicho las dos. Era prácticamente inusual que dos personas sueñen con vos la misma noche y las dos con vestidura. Dije, listo, esta es la palabra. Esto tiene que ser así. Y el Señor estuvo hablando, y más con lo que ellas me compartieron, acerca de lo que son las vestiduras espirituales. ¿Cuántos se pusieron a pensar que espiritualmente tenemos vestiduras? Eso lo dice la Biblia, uno lo conoce. Pero la verdad es que muy poco conocemos acerca de eso y cuán importante es poder estar vestidos espiritualmente como Dios quiere. De hecho, si vamos a lo que habló Jesús, dice que una vez habló una parábola y dijo que fueron convidados muchos a las bodas, pero algunos no estaban vestidos de bodas, por lo cual no pudieron entrar. Se quedaron afuera, ¿no? Entonces, uno escuchando estas cosas, yo de niña le decía a los hermanos, desde los 6 años que fui al camino del Señor, así que yo me imaginaba que uno cuando decía, sí Señor, te acepto como mi Salvador y creía en Jesucristo y en la cruz, uno automáticamente tenía una vestidura blanca. ¿Y cuántos dijeron, no es así? Bueno, hermanos, yo varios años pensé eso, hasta que comencé a comprender que las Escrituras me hablan de otra cosa. Dice la palabra del Señor que cuando la Biblia nos habla de vestiduras, ¿sí? No, nos está hablando de carácter, nos está hablando de nuestra forma de ser, nos está hablando de lo que somos y de lo que hacemos. Usted dice, no, pastora, ¿cómo puede ser? Eso es algo espiritual que baja un ángel del cielo y te lo pone y no tiene nada que ver. No, la Biblia nos habla de carácter y nos habla de lo que hacemos. Por eso dice la palabra en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo. Y podía ser una alegoría, pero encontramos en Efesios 4:31, no lo busque porque es solo la introducción, donde dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como el Señor nos perdonó. Y Colosenses dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Otra vez está diciendo, vestidos como escogidos de Dios. Y encontramos lo mismo que se repite ahí en Efesios. Y dice, sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces encontramos que cuando en las Escrituras me está hablando de las vestiduras, en Apocalipsis dice que las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos. O sea que si no hay una acción justa, por más que vos hayas aceptado a Cristo como tu Salvador, no tenés vestiduras blancas. Es más, muchos, como dice, estábamos leyendo recién, tenemos el viejo ropaje. Decía el pastor ayer, el martes, ya estoy perdida con los días, decía, no se puede poner un remiendo nuevo en algo viejo. Y a veces nosotros queremos tener obras de justicia sin despojarnos de lo que es viejo, de lo que le pertenece al viejo hombre. ¿Qué le pertenece al viejo hombre? Todo lo que está viciado. El pastor una vez predicó sobre eso. Ira, enojo, lo que acabamos de leer. Ira, enojo, griterías, pleitos, celos, ira, contienda. Todo eso está el viejo hombre. Si uno practica tales cosas, es que en realidad no ha mudado sus vestidos, no se ha quitado. Pastora, pero esto es algo que me cuesta todos los días. Gloria al Señor, hermano, a mí también. Pero ¿sabe? Dios nos lleva por procesos para que podamos, todo este viejo hombre sea despojado para siempre de nosotros y que cada día podamos estar limpios delante de su presencia. Y hay algo peor en las Escrituras. También están los desnudos. El viejo hombre
las vestiduras sucias, rotas, llenas de arrugas, de manchas, como dice la palabra. Están las vestiduras nuevas, que es aquel que tiene obras de justicia, que ama, que perdona, que tiene misericordia, ¿sí? Pero también el que está desnudo. ¿Y sabe quién es el desnudo? El que dejó de hacer, dejó de pecar. Ya no se acuesta con nadie, ya no roba, ya no miente, ya no, pero tampoco se viste del nuevo hombre. Le falta amor, le falta misericordia, le falta perdón. Entonces encontramos que Apocalipsis le dice el Señor a la iglesia: tú dices, yo me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, pero eres un pobre, un desventurado y un desnudo. Y ve y compra de mí oro fino, refinado, para que puedas limpiarte y para que puedas vestirte con vestiduras blancas. Entonces encontramos que hay una tarea en nosotros, que el Señor nos está diciendo: yo necesito pasarte por un proceso para que puedas ser vestidos de ropas reales. ¿Sabe? Una vez tuve la bendición de poder ver las vestiduras espirituales. Escuche esto, una vez me pasó, estábamos en la oración, en la intercesión, y con las hermanas de la intercesión. Y a veces utilizábamos el método de, después que intercedíamos por todos ustedes, por las congregaciones, de orar las unas por los otros. Confesábamos nuestros pecados y orábamos los unos por los otros. Y mientras estaba orando por la pastora Normita, ¿cuánto la conoce la pastora Normita? Es una genia, la pastora está enfermucha, te mandamos un beso grande, pastora, seguro nos estás viendo. Estaba con un poco de fiebre porque se porta mal. Anda haciendo visitas a altas horas de la noche, visitando enfermos y orando por la gente, pero se descuida su cuerpo. Así que de paso le bendecimos, pero ella para la obra del Señor trabaja, ¿verdad? Bueno, está un poquito resfriada, así que le mandamos un beso grande. Y mientras oraba por ella, ¿sabe? El Señor abrió mis ojos y yo la veía vestida de novia, con un peinado ostentoso. Y una vestidura blanca y un vestido de novia que jamás había visto en mi vida. Y yo mientras veía eso decía dentro de mí, vio que a los profetas le pasa que cuando ven algo, está lo que el Señor le muestra y lo que ellos piensan. Yo decía, ahí está el acaso, el Señor me la está mostrando de novia. Y le estaba por decir, pastora, pronto te vas a casar. Y le digo al Señor, Señor, ¿qué son estas vestiduras? Eran blancas y es más, tenía como una faja que cubría desde un costado, que no me acuerdo cuál era, del hombro hasta el borde de las vestiduras llenas de diamantes. Yo decía, nunca había un vestido de novia así. Decía, ¿no? Dentro de mí. Decía, nunca había un vestido así. Y por todo el borde lleno de perlas preciosas y de diamantes y de cosas con oro y cosas preciosas. Ese día comenzó a aparecer oro donde nosotros estábamos orando. Brillitos, piedecitas de oro, no sé lo que. Las hermanas decían, mira, pastora, está lleno de brillito en este lugar. Bueno, la cuestión es que yo le digo, Señor, ¿qué es esto que estoy viendo? Y el Señor me dice, estas son las acciones justas. Y ahí me acordé de que en Apocalipsis estaba eso escrito. Y es algo precioso, glorioso, hermoso. Estas son sus acciones justas, me decía el Señor. Y, ¿sabe? Yo pienso esto, Señor, ¿cuánto nos cuesta dejar al viejo hombre? ¿Cuántos luchan todos los días con su carácter? Para no enojarse, para no gritar, para no pelear, para no tener envidia, para no tener celos, para no tener incredulidad. ¿Cuántos están luchando? Gloria al Señor, porque el Señor ve tu esfuerzo. Pero ¿sabe? Hay algo en la Escritura que el Señor me enseñó. Y uno de los sueños que nuestras hermanas me contaban, me decía, pastora, yo veía un placar, era tu placar. Me decía, y había desorden, pero toda ropa nueva. Y yo dije, no, eso no es posible. Mi placar está ordenado. Pero el Señor me estaba hablando de algo espiritual. Y dice, ¿sabes lo que encontraba? Un manjar adentro de tu placar, pastor. Y yo decía, me decía Norma, que no está hoy, pero seguramente me debe estar viendo. Norma me decía, yo veía un manjar espectacular adentro de tu placar y yo decía dentro de mí, ¿qué hace esto guardado? ¿Qué tiene acá entre la ropa nueva? Esta mujer tiene guardado, hay que sacarlo y esto hay que comerlo porque es delicioso y es riquísimo. Y sabe, aquí el Señor me confirmó a través de ese sueño también que había cosas que Dios, manjares, que el Señor me permitió degustar hace un par de años atrás acerca de las vestiduras y yo jamás la compartí con usted. Así que quizás, pastora Vane, esto te suene un poquito familiar porque lo hemos escuchado hace como 10 años acerca de las vestiduras de José y es algo tan
que llenó mi alma y me enseñó el Señor a vivir los procesos de Él con gloria y con poder. ¿Cuántos quieren vivir esos procesos? ¿Cuánto les gustaría estar vestido como José? Ahí de capitán, no sé, de rey, de segundo del faraón. Pero José tuvo que pasar por muchas etapas y yo quiero compartirlas con ustedes en Génesis capítulo 37, versículo 3. Vamos a hablar de la vida de José. No vamos a leer todo porque es muy largo, pero sí vamos a leer algunos versículos clave. Génesis capítulo 37, versículo 3. Dice así: Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era anciano. Por eso le había hecho una capa de muchos colores. ¿Cómo era la capa? Pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le podían hablar. En el versículo 5 dice: y soñó un sueño y se lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oigan mi sueño. He aquí que estábamos en el medio del campo y había un manojo. Estábamos en el medio del campo y había un manojo que se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío, dijo José. Y en el versículo 9, casi en el 10, dice: he aquí que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban hacia mí. Es el otro sueño que tiene José. ¿Qué es lo que estaba soñando José? Su interpretación, que sus hermanos un día se iban a inclinar delante de él. Y que su padre y que su madre también se iban a inclinar delante de él. Ustedes imagínense decirle a tu hermano de carne, de sangre, que tanto te ama, decirle: un día te vas a inclinar y te vas a arrodillar delante de mí. Creo que si uno de mis hijos le llega a decir eso al otro, lo emboca, no sé, bueno, esto hacía José. Él estaba contento. Una de las cosas, ¿por qué? Porque Dios le mostraba cosas, Dios le daba sueños, él sabía que ese sueño provenía de Dios. Pero una de las cosas que encontramos en José, y es la primer vestimenta que encontramos de José, es esa capa de colores, es la capa de los sueños. ¿Sabe? Esto representa esa capa que nos da el Padre, porque esa capa no se la hizo él ni se la compró, se la dio su Padre. Y esta capa representa tu llamado, esta capa representa tus dones, esta capa representa tu ministerio, los sueños que Dios te da, lo que en tu mente pensás que algún día Dios puede hacer con vos. Representa las palabras, representa las promesas, representa lo que vos, porque dice que era de muchos colores. No es una sola cosa, la capa representa una autoridad, una distinción. Eso significa que para Dios sos especial. Eso representa esa capa de colores, algo que te hacía diferente a todos tus hermanos. Entonces, encontramos que en esta etapa la mayoría de la gente comete el error de contar sus sueños. Dios los usa, y yo no estoy diciendo que un sueño profético no se pueda contar. Gloria a Dios, Mariné fue una de las que me contó el sueño y confirmó lo que Dios estaba hablando en mi corazón. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que uno a veces empieza a decir: Dios me usó para esto, Dios me usó para aquello. Ay, porque cuando yo canto los enfermos se sanan, porque cuando yo oro, yo le prediqué a fulano, yo le prediqué a mengano, y acá están. Uno empieza a contar lo que Dios hace. Y oré por la vecina y se curó y se sanó. Y a veces, hermanos, ese tipo de cosas, contándoselas a gente que no está madura, lo único que provoca es envidia y es celos. Y yo le voy a decir algo: existe la envidia y los celos entre los hermanos, porque siempre va a haber gente inmadura que no haya terminado de procesar sus sueños en Dios, su llamado en Dios, y que se ve imposibilitada, y de repente te encuentra vos, que Dios te habla, que Dios te usa, y dice: ¿cómo? A este lo usa y a mí. Entonces hay gente que dice: no, esto no puede pasar. Pero encontramos que a José le pasó los celos, la envidia de sus hermanos. Entonces dice que en un día sus hermanos estaban trabajando en el campo y el papá le dice a José: José, quiero que vayas a ver a tus hermanos. Es como que lo tenía encima, está mal dicho esa palabra que pensaba decir, de vocero, vamos a decir así para no decir una palabra fea, ¿no? Y le contaba todo lo que los hermanos hacían mal. ¿No tiene alguno de sus hijos que cuenten todo lo que los demás hacen y que está mal? Bueno, en mi casa hay uno que todo te cuenta que, porque fulanito está en la compu y le pegó al otro y dijo una mala palabra, y que siempre hay uno que vocifera al otro, ¿no?
Bueno, y papá lo mandaba eso, anda a fijarte a ver si están bien y contame cómo están. Y cuando los hermanos lo ven venir de lejos, dice que lo odiaron en su corazón y pensaron matarlo. Pero sale el hermano mayor, el más grande de todos, dice, no, ¿cómo vamos a matarlo? Es nuestro hermano, no podemos hacer eso. Metámoslo en una cisterna. Y el hecho es que dice la palabra del Señor que le despojan de su capa, se la quitan y lo tiran adentro de un pozo oscuro. Y sabe, no sé si la mayoría creo que conoce la historia, dice que esa capa no se pierde, esa capa va a volver a su papá, porque ellos lo venden a Egipto y le dicen al padre, José murió. Sí, así como lo escuchás, la capa estaba llena de sangre y le dijeron, seguramente lo mató una fiera y nosotros encontramos esta capa. El padre desgarrado toma la capa que le había entregado a su hijo y llora sobre ella con un luto sin fin. Pero José estaba vendido en la tierra de Egipto. Y nuevamente encontramos otras vestiduras de José, porque cuando a José lo venden en Egipto como un esclavo, haya gracia delante de los ojos de un Potifar, que era un general del ejército del faraón, y este dice a este muchacho que no sé, algo tiene, me lo llevo conmigo, va a servirme. Y resulta que le ponen las vestiduras de servicio, porque en esa época los que servían tenían una vestidura especial. Así que le ponen la vestidura de servicio y José empieza a escalonar, porque Dios, pese a todo lo que le estaba sucediendo, estaba con él, dice la palabra. Entonces vemos que José empieza a ser mayordomo de la casa y el Potifar le dice, estás a cargo de todo mi negocio, de las ventas, de todos los sirvientes, estás a cargo de todo lo que tengo y de todo lo que soy, está en tus manos, José. Pero resulta que este Potifar tenía una mujer bastante jezabélica, bastante seductora, una mujer con un corazón adúltero, una mujer llena de espíritus inmundos. Y dice la palabra que todos los días lo incitaba a José para que se acueste con ella. ¿Usted se imagina? Encima que está siendo esclavo, que le pasan un montón de cosas. Una mujer que todos los días prácticamente en ropa menores se presenta delante de él y le dice, acuéstate conmigo. Porque eso dice la Biblia. Él era el encargado de todo, así que él tenía que entrar cuando esa mujer estaba en la cama, cuando ella se levantaba, porque él tenía que asegurarse de que cada sirviente hiciera lo que tiene que hacer. Un día Potifar se va de casa y resulta que todos los sirvientes se van con él. ¿Y quién se queda en la casa? A cargo de todo, José. Esta mujer aprovecha ese momento y dijo, esta la mía, no hay nadie, hoy lo acuesto conmigo. Y dice la palabra que lo tomó nuevamente de sus vestiduras y comenzó a quitárselas para desnudarlo, para que diciéndole, acuéstate conmigo. Y dice que en ese momento José le dice, no puedo hacer eso, ¿cómo haría yo eso? Tengo temor de Dios, Dios me está mirando, Dios me está viendo, ¿cómo podría yo con una mujer casada? ¿Y cómo podría hacerle eso a mi amo? Y José sale corriendo. Entonces aquí encontramos que la mujer despechada, imagínense, siendo una mujer obviamente seductora y un montón de cosas, el sentimiento que habrá tenido porque este hombre sale corriendo desnudo. Entonces dice, me violó, me quiso violar. Acá tengo la prueba, tengo la ropa de él en sus manos. Y esta es la etapa más difícil que le toca a José y que quizás nos toca vivir a nosotros en ese proceso de cambio de vestiduras, porque es la etapa donde son quitados tus vestidos de forma violenta, donde te dejan en vergüenza y en desnudez, donde todo lo que pueda haber en tu vida comienza a avergonzarse. Es la etapa donde te suceden cosas injustas sin que vos quieras, haciendo lo que es correcto, temiendo al Señor. Entonces te acusan falsamente. Y dice la palabra del Señor que en esta etapa también encontramos que fue probada la fidelidad. En la capa de siervo es probada la fidelidad a las autoridades, a Dios y a su amo. En esta etapa el Señor prueba lo que está en tu corazón.
Porque dice la palabra que a José no solo le pesaba pecar contra Dios, también le pesaba pecar contra Potifar, por la confianza que Potifar le había dado. Y sabe, es esa etapa donde el Señor empieza a ver tu fidelidad con tus autoridades. Es ahí donde viene alguien a tentarte, a estirarte la lengua, a decirte, así que tu autoridad, ¿no? Como Satanás lo hizo con Eva. Es ahí, siempre se presenta Satanás. A mismo Jesucristo lo tentó para que se rebelara contra su autoridad que era el Padre. Así que Dios. Entonces, hermanos, a veces nosotros queremos cosas grandes, cosas gloriosas. Pero sabe, esta etapa va a venir en nuestra vida donde el Señor está prestando atención. Dice la palabra que no se nos puede dar lo que es propio si primero no somos fieles en lo ajeno, en aquello que se te entrega, en lo que te delega el pastor, en lo que te delega un líder. Es ahí donde quizás tus padres, no lo sé, pero José tenía bien en claro que era una autoridad y que le debía respetar. Yo no estoy diciendo que la autoridad te mande a pecar y vos lo hagas. Yo estoy hablando de cosas que tienen que ver con la palabra del Señor. Y ¿sabe? Encontramos que José es hallado justo delante de Dios, pero difamado injustamente. Y ¿sabe? Lo meten en una cárcel juntamente con todos los traidores del rey. ¿Y sabe qué es lo peor de esta etapa? Por haberla vivida en carne propia. ¿Sabe lo que es peor? No te podés defender. No te dan la oportunidad de defenderte. Quedas en vergüenza delante de la gente. Y no te podés defender. No podés contar tu versión. La gente oye lo que otros dicen de vos, pero no podés contar tu versión. Y eso trae a tu corazón un pesar. Y yo te puedo asegurar que es más vergüenza que hablen lo que es injusto contra tuyo que lo que es justo. Porque a veces cuando hablan cosas que son ciertas nos avergüenzan y Dios trabaja lo profundo de nuestro corazón. Pero a veces cuando es injusto y no nos podemos defender, es más doloroso aún, porque sabemos que no es cierto. Pero el Señor dice que debemos bendecir a los que nos maldicen, porque sabe, ascua de fuego amontonamos sobre su cabeza y el Señor nos pagará. El hecho que José estaba en la cárcel, privado de su libertad. Y en ese lugar es donde el fuego de la prueba comienza a sacar lo que está en el corazón. Escuche esto, dice la palabra que estaba el copero del rey, aquel que le entregaba la copa y probaba todos los vinos para que al rey no lo envenenaran. Y también estaba el panadero, el que le hacía todo el pan al rey. Habían sido acusados también como él de traición al faraón. Y dice la palabra del Señor que tuvieron un sueño la misma noche, como nuestras hermanas, ¿no? Que tuvieron el sueño la misma noche. Y uno soñó una cosa y el otro otra. Y dice que José en ese momento le dice, pero ¿acaso no son de Dios la interpretación de los sueños? Cuéntenmelo a mí. Yo les voy a traer qué significa cada uno. Entonces cada uno le cuenta su sueño, ¿no? Dice la palabra que el copero le cuenta primero y le dice, yo soñé bla, 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 que de 3 días, 3 cosas. Y José le dice, en 3 días vas a estar delante del faraón. Entonces el panadero dice, yo también tuve un sueño, 3 cosas. Bueno, en 3 días te cortan la cabeza. Y se cumplieron los sueños. Pero antes que saliera de la cárcel, José le dice, el día que estés delante del faraón, acordate de mí y decirle que yo fui el que te revelé los sueños. Acordate de mí, hablale de mí al faraón. Y encontramos que no solamente José estaba tomando los dones para él, sino que también los quiere utilizar de palanca para salirse del proceso. Y ¿sabe? Esta es la etapa donde muchos de nosotros queremos ser reconocidos, queremos que nos saquen del problema de la situación que estamos viviendo. No queremos pasar, no queremos tener ¿cómo se dice? La soga al cuello. No queremos. Es la etapa donde nada funciona, donde quizás somos fieles, oramos, pero todavía no encontramos una respuesta económica, donde estamos enfermos quizás y no encontramos una salida. Y queremos que Dios nos saque a toda costa. No sé cómo, pero sácame de aquí. No sé cómo, pero yo voy a salir. Es la etapa donde estamos buscando ser reconocidos, como este hombre le dijo, como José le dijo, acordate de mí. ¡Ey! Ni hablar de los que se ofrecen para predicar.
Ni hablar de los que dicen, ¿cómo? A fulanito lo sacaron y lo pusieron a trabajar y yo todavía estoy sentado en la silla. Y no me dan lugar todavía. Dios me ha dado tantas palabras y todavía no las puedo publicar. Yo tengo una voz poderosa para cantar y todavía no me llaman. Y ¿sabe? Esta es la etapa donde queremos que todo se termine ya. Que todo sea rápido. Que haya un camino más corto. Que Dios no nos lleve por tantos procesos. Pero déjame decirte una cosa, que el día que el copero estuvo delante del faraón, se olvidó de José. Y José tuvo que pasar 2 años más en la cárcel. 2 años más. ¿Qué harías vos si lo ves al copero? Lo acogotó. Pero ¿sabe? La palabra dice que se olvidó. Y Dios lo hizo olvidar. ¿Sabe por qué? Porque del proceso no se sale inmaduro, no se sale crudo. Dios tenía una cosa fija, porque no solo Dios quería salvar a José, no solo Dios quería darle los sueños, sino que venía la descendencia de Salvador a través del pueblo de Israel, y Él era encargado de salvar al pueblo de Israel y las 12 tribus para que un día el Salvador del mundo pudiera venir a la tierra. Pero Él no sabía eso. Él no sabía eso. Y dice la palabra que estuvo perturbado el faraón porque tuvo un sueño. Y otra vez encontramos un sueño y el faraón tiene un sueño. Y cuando estuvo a punto de matar a todos los adivinos que estaban delante de él porque nadie le podía revelar el sueño, ahí el copero se acordó que estaba José. Y se acordó nuevamente de José. Y sabe, ahí es donde nuevamente lo mandan a llamar a José. Y donde nuevamente le quitan el ropaje de preso. El ropaje de lo que ya no funciona. Y dice que lo afeitan, lo bañan, lo ponen presentable y lo llevan delante de Faraón. Y en esta etapa son las etapas donde el Señor quita nuestra vestidura de preso, de luto, de amargura, y se nos ponen vestidos de madurez, vestidos de haber pasado por el fuego y los vestidos de restauración. Dice en el versículo 16 de Génesis ahí, dice, respondió José a Faraón cuando Faraón le cuenta el sueño. Le dice, no está en mí el poder interpretarte el sueño. Dios será el que dé la respuesta propicia. Y encontramos a un José que había aprendido la dependencia de Dios. Encontramos a un José que ya no se cree dueño de lo que tiene ni de lo que es. Encontramos a un José que al pasar vergüenza comprendió de que Dios era la fuente de todo lo que él era y lo que tenía, y que jamás por sus propios medios iba a poder salir y hacer lo que él quisiera, sino que la dependencia estaba en el Señor. Ya no dice, se inclinaban hacia mí los manojos. Ya no dice, yo soy el que tengo la respuesta para todos ustedes que están ahí sin respuesta de Dios. No, dice, ahora Dios es el que da la respuesta. Y encontramos que certeramente cuando habla con palabras de sabiduría, el faraón se asombra por la interpretación exacta que le da. Y dice el faraón, ¿quién como José para que esté a cargo de todos mis asuntos? Hermano querido, yo te voy a decir algo. El Señor quiere ponerte gozo, quiere ponerte paz, quiere sacarte de los procesos, pero es necesario que tu corazón sea probado por el fuego. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor que nuestras obras son probadas como el oro. Cuando el oro está mezclado con algunos metales, ya sea bronce, ya sea hierro, lo que sea, y está unido, vos no distinguís cuál es la diferencia. Porque están unidos. Pero solamente cuando pones al oro al fuego es que los metales que son viles suben hacia arriba y el oro purificado queda abajo. No hay otra manera. Por eso el Señor dijo, es necesario que a través de muchos procesos, de muchas tribulaciones, entremos al reino de los cielos. Porque es la única manera que empezamos a encontrar nuestras cosas que no son de parte de Dios. ¿Sabe qué le pasaba a la iglesia de la Odisea? Estaba bendecida y había pasado por alto los procesos del Señor. Porque dice, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
la Odisea, no podía ver que realmente era una iglesia pobre y desnuda, y así era como Dios la veía. Era una iglesia que había dejado de pecar, que había dejado la ira, que había dejado el chusmerío, que había dejado, pero no se había vestido de las nuevas vestiduras. Había cosas que en su corazón no estaban totalmente solucionadas. Entonces, porque veía la bendición de Dios sobre ellos, creían que estaban bien. Pero el Señor no lo permitió con José. Dios hizo que pasara por todos estos procesos, y la quinta ropa, cuando ya es probado nuevamente su corazón y declara lo que Dios estaba esperando de él, la dependencia de él, entonces el faraón le dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir con ropas de lino finísimo y puso collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir a un carro segundo del faraón y pregonaban delante de él, doblen las rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¡Qué glorioso este momento! Porque cuando un rey o un faraón te entregaba su anillo, te estaba diciendo, toda autoridad te es entregada. ¿Sabe por qué? Porque ese anillo era para hacer decretos. Ese anillo, cuando alguien ponía una ley y ponía el anillo, nadie más podía deshacer esa ley. Y esa era la ley en Egipto. En aquella época, cuando estaba el anillo del rey, estaba toda la autoridad en su mano. Y el Señor le entrega esa autoridad gloriosa a José después de haber pasado tanto dolor, tantas situaciones horribles. Y dice que se le concede, se le pone un lino finísimo. Y en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8, dice, y a ella, a la esposa del Señor, se le ha concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque son las acciones justas de los santos. Apocalipsis 3:5 dice, al vencedor se le vestirá con vestiduras blancas y se le dará derecho a tomar del árbol de la vida. ¿Por qué yo necesito estar vestido con vestiduras blancas? Porque al reino no entra aquel que tiene vestiduras viles. Por eso es que el Señor te mete por procesos, por situaciones injustas, situaciones difíciles, la traición de tus hermanos, aquello que le diste un día la mano, aquello que pastoreás, aquello que quizás estás atendiéndolo, aquel que le predicas una y otra vez pero te da vuelta la espalda y a la primera de cambio se va con el brujo a hacer y buscar cosas que no corresponden y te da vuelta la espalda y se hace de cuenta que no existís. Te aborrece por causa del Señor, tu familia, quizás, yo no sé cuáles son los procesos, un jefe injusto, quizás, no lo sé. Que te pase por humillación, que te pase por vergüenza. Y si hay algo que el Señor me decía puntualmente de esta congregación, muchos han pasado por la cárcel de la vergüenza. ¿Sabe, hermanos? Esta es una terrible, más allá de lo que te difamen, que lo hemos vivido como tanto mi esposo como yo en forma individual, cada uno tuvo su propio desierto. Pero ¿sabe lo que es? Que todo el mundo hable de vos y te sentís avergonzado. Yo me estaba por casar con el hijo de un pastor y cuando la relación se rompió, ¿sabe? Todo el mundo sabía porque yo estaba expuesta y venían hasta pastores de otras congregaciones a decirme, así que te peleaste con el hijo del pastor, así que vos eras celosa. Y yo decía, era verdad. Pero aparte de eso, había muchas cosas que yo no podía decir, muchas otras situaciones. Y por fidelidad al Señor primeramente. Y luego también por fidelidad a mis autoridades no decía nada. No porque hayan hecho nada malo, sino porque había cosas que yo no podía decir. Era media verdad. Y así quedé expuesta. Pero sabe, un día el Señor me honró. Un día el Señor lavó mis vestiduras. Un día en ese proceso difícil el Señor me puso por cabeza. El Señor me levantó. Y sabe, la historia de José no termina aquí, porque una vez que tiene las vestiduras limpias, dice la palabra del Señor que se cumple ese sueño. Y en toda la tierra
había hambre. En Egipto había hambre y en toda la tierra había hambre. Y resulta que ¿quiénes vienen a pedir comida a Egipto? Sus hermanos. Aquellos que lo habían tirado al pozo, los que lo habían traicionado, los que lo habían envidiado, los que lo quisieron ver muerto. Los que casi matan al padre de un ataque cardíaco por decir que su hijo había muerto. No tuvieron piedad de ese pobre anciano. Y vienen a rogarle, por favor, danos de comer. Y no lo conocen a José. Porque José estaba totalmente hecho otra persona. Era una autoridad gloriosa, como lo era la tierra de Egipto. No había otra tierra en aquella época que esté mejor que Egipto. Era la potencia mundial de esa época. Y ahí estaba José y sus hermanos arrodillados haciéndole reverencia. Usted sabe cómo se le estrujó el corazón a José de ver a sus hermanos. Y dice la palabra del Señor que los empieza a poner a prueba, porque él quería saber qué era lo que había en sus corazones. Y empieza toda una serie de episodios donde situaciones, y él lo único que quería era abrazar a su hermano menor, porque había un hermano de él que era de sangre, de padre y de madre. Y por causa de estos hermanos mayores, él no lo había podido ver hacía muchos años. Y su corazón se estremece al ver sus enemigos delante de él. Pero él estaba con ropas blancas. Y acá el Señor hablaba a mi corazón. ¿Cuántas veces yo que te levanté, que te saqué de tribulación, de tristeza, que te hice sentar con reyes y sacerdotes, que puse mesa delante de ti, en presencia de tus angustiadores, te ungí con aceite y tu copa está rebosando? ¿Qué vas a hacer con tus enemigos? ¿Qué vas a hacer con los que te traicionan? ¿Qué vas a hacer con los que te tienen envidia? ¿Qué vas a hacer con los que hablan mal de vos injustamente? ¿Qué vas a hacer con aquellos que te dan la espalda? ¿Qué vas a hacer con tus hermanos? Y José tenía la oportunidad de vengarse, de ensuciar sus vestiduras. Y yo le decía a los hermanos ayer, ¿sabe, hermano? Que ensuciar la vestidura, ya sea una mancha pequeña o una mancha grande, para Dios es mancha igual. Y en este momento dice la palabra del Señor que José es conmovido porque ve que sus hermanos se decían a sí mismos: estamos pagando el precio por haber vendido a nuestro hermano. El Espíritu Santo comienza a traer convicción sobre esos jóvenes y comienzan a reconocer delante de José: nosotros hicimos mal con nuestro hermano, sin saber que el que estaba ahí era José. Y a José se le estruja el corazón y dice en el versículo 45, no podía ya José contenerse delante de ellos y los que estaban al lado de él, y le dijo a todos: salgan de este lugar. Pero no a sus hermanos, a todos los sirvientes, y no quedó nadie con él. Y en el versículo 2 dice: entonces se dio a llorar a los gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y le dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan y no les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios adelante de ustedes. Y en el versículo 15 dice: y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y sus hermanos hablaron con él. Qué glorioso momento. Después de tanto padecer, después de tanto dolor, no solamente Dios lo levantó y lo restituyó y le dio honores, favores y misericordia, sino que pudo perdonar y una vez para siempre terminar con la historia de su dolor. Hermano, déjame decirte, quizás sos hoy el que está de ropas blancas, de vestiduras blancas, y el Señor me decía: hija, ¿cuántas veces te paraste a decir cosas de tus hermanos y no viniste nunca delante de mí a decirme: Señor, perdóname? Perdóname por haber hablado contra un consiervo, aunque yo sabía que tenía razón, aunque yo sabía que yo era justa en lo que estaba diciendo, aunque otros pecaron. Te sentaste en lugar de juez, me dijo el Señor, por eso había manchas en las vestiduras.
Pero dice la palabra, bienaventurados los que se limpian todos los días, los que lavan sus vestiduras, porque ellos tienen derecho a entrar por las puertas de la ciudad. El Señor te dice, hijo, si hay cosas que estás pasando, situaciones dolorosas, déjame decirte, quitarán lo peor de vos. Hay cosas que tienen que salir de tu corazón. Todavía hay orgullo, todavía hay soberbia, que cuando vos estás bien no ves esas cosas. Porque el orgullo no se ve hasta que alguien no te traiciona. El orgullo y la soberbia no se ve hasta que alguien te insulta. Porque cuando todos te aman y todos te dicen que te aman, ¿cómo vas a ver si hay orgullo, si hay rencor? ¿Cómo lo vas a ver? Por eso el Señor necesita pasarnos por procesos para que sigamos despojándonos del viejo hombre. ¿Cómo sabes si ya no gritas, si no hay una situación para gritar? ¿Cómo sabes si ya no insultás, si no hay una situación para insultar? ¿Cómo sabes? Y usted dice, pastora, bueno, pero yo tengo todo eso en mi vida. Tranquilo. El Señor está procesando tu corazón. Y si cuando escuchás la palabra encontrás mugre, suciedad, las ropas que se empiezan a manchar, ahí tienes la sangre de Jesucristo para limpiarte. Dice la palabra, confesaos al Señor y Él será fiel y justo para perdonar todos tus pecados, porque Él ya te perdonó, Él ya te limpió. Pero necesitas limpiar tu diario vivir. ¿Sabe? Cuando el Señor habla sobre el lavamiento de los pies, Pedro le dice, Señor, bañame todo entero, yo quiero ser limpio. Y el Señor le dice, no necesitas, ya fuiste limpio por la palabra. Necesitan tus pies, porque en el diario vivir se te va a manchar. Y es importante que vos puedas estar atento, hermano, cuando tu vestidura se ensucia o se arruga. Porque, ¿sabe? Dice la palabra del Señor que en el huerto del Edén, el árbol de la vida estaba en medio del huerto. Y Adán y Eva podían tomar de él. Por eso cuando ellos pecan, el Señor dice, voy a poner un ángel para que no se acerquen al árbol de la vida, no sea que tomen de él y tomen la eternidad para ellos estando en esta condición. Y el Señor lo saca de sus ojos, lo cubre para que no lo puedan tomar. Pero sabe, dice la palabra que en el reino del Señor, en el medio del reino del Señor está el árbol de la vida. Y esas hojas que trae ese árbol son para la sanidad de las naciones. Y sabe, aquel que se limpia es digno de tomar de ese árbol. Aleluya. Porque lo que quitó el acceso al árbol es el pecado. Pero cuando yo todos los días reviso mi vestidura y digo, Señor, esto salió de mí. Señor, me hicieron cosas injustas, pero yo hoy te perdono. ¿Sabe? Misericordia solamente no se tiene del pobre, el del desnudo, porque sabe, todos tenemos misericordia de ellos. Dígale a un mundano que hay un pobre, a ver si no le da algo. Algunos le dan. Argentina es un país generoso. Si hay una colecta para alguna operación, miles de dólares y de pesos se juntan. Pero ¿sabe cuál es el problema? Porque nadie lo conoce y le tiene misericordia. Y esa misericordia brota de los corazones. Pero cuando te hacen algo, cuando te dañan, cuando el que tenés que tener misericordia no se lo merece, es ahí cuando vos estás mostrando que hay algo superior en tu interior. Yo no digo que no hay que darle a los pobres. Hoy dije apenas, tenemos que tener misericordia porque esas son parte de las acciones justas de los santos que te dan ropa resplandeciente. Hay que hacerlo, hay que darle a los pobres. Pero yo estoy hablando de la misericordia, que es fácil tenerla con el pobre, con el necesitado, pero no con aquel que vos crees que no es digno de tu misericordia. ¿Sabe? Hay gente que no es digna de tu misericordia, pero el Señor está probando tu corazón y dice, a ver, yo quiero que seas hecho a mi imagen y a mi semejanza, porque ¿sabes qué? Vos no te das cuenta, pero el trato que Dios está haciendo con tu vida es procesarte para ponerte en lugares altos, en lugares de poder, en lugares donde Él te dijo que te iba a poner, en lugares donde Él soñó, en lugares donde Él te profetizó, lugares donde Él ya te habló. Pero para estar en ese lugar es necesario que haya un corazón limpio. José podía haber mandado a matar a todos sus hermanos, sin embargo tuvo misericordia, porque cuando se encontró en la cárcel sin salida, no tuvo otra cosa que llorar delante de la presencia del Señor y humillar su corazón.
Era el hijo amado, el preferido, pero ahora estaba siendo olvidado. Y sabe, tuvo que desgarrar su corazón y ser tratado por el Señor. Pero el Señor obró en su vida. Y hoy José es aquel que puso su vida para salvar a toda la tribu de Israel. Y gracias a José también conocimos al Mesías. Y Dios usó su vida con poder y con autoridad. Y trajo a toda su familia a vivir de Egipto. Qué terrible esto. ¿Sabe? Aquel pastor que un día nos cerró las puertas a nosotros para que entremos en la unión de las asambleas de Dios, un día no tuvo para comer, no tenía para comprarse los remedios. Y con mi esposo nos miramos y dijimos, esta es la oportunidad y el Señor nos prueba el corazón. Vamos a ser nosotros quien los bendigamos. Vamos a ser nosotros quien le demos la plata que necesita para su auto, para sus remedios, Y Dios nos dio la oportunidad. Y ahí pudimos probar en nuestro corazón, no porque seamos mejores, nos encontramos con muchas cosas y muchas sorpresas en medio de cada desierto. Pero sí nos dio el Señor la oportunidad de poder bendecir. Y yo me acordaba de esa palabra tan poderosa. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Y qué si aquel que te hizo la vida imposible luego viene? Y depende de vos el bendecirlo o maldecirlo. Detenerla en misericordia o eliminarlo para siempre. ¿Usted se imagina si Dios no hubiese procesado nuestro corazón? Muchas de las cosas que hoy tenemos hubiese sido un desastre. La hubiésemos perdido en el camino. Por eso es que Dios te limpia cada día. No le digas, Señor, quítame del proceso. Dígale, quítame de mí todo lo que no te agrada, todo lo que no te pertenece, Señor. Hoy se sale de mí. Toda ira, toda contienda, toda envidia, todo celo. No te sientas mal si el Señor en esta noche aún te está mostrando que todavía hay cosas que solucionar, porque el Señor, una vez que lo solucione, va a poner sobre tu vida ese anillo y las ropas gloriosas de autoridad, de poder, y ahí te va a dar el lugar que vos estás buscando, que estás anhelando y que estás queriendo. No te quieras saltar los procesos del Señor. Si hasta ahora no te ha movido, porque sabe que cuando Dios levanta, nadie se puede interponer en el camino. Nadie. No hay ningún hermano aquí que sea capaz del día que Dios te levante de decir, no, yo no quiero que se levante ni siquiera nosotros que somos tu autoridad. El día que Dios levanta, dice la palabra del Señor, porque el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Ese es tu Dios. Y no te está maltratando, te está procesando para lo que viene. Hoy ves tus vestiduras, quizás estás como siervo, quizás como preso, no sé cómo estás, cómo te sentís. Pero el Señor sabe las vestiduras reales que tiene para tu vida, la victoria. Porque solamente los que vencen tienen derecho. Los que vencen tienen la corona, los que vencen tienen derecho a la ciudad, los que vencen tienen derecho a sentarse en el trono, así como yo me he sentado con mi Padre. ¿Y sabe? Los que vencen tienen derecho al reino. Por eso hay veces que decimos, el reino no me funciona. No, hermano, usted está equivocado. Usted tiene que aprender a posicionarse como un vencedor, porque el Espíritu de Dios está sobre usted. No son fuerzas humanas. El pastor Walter estuvo predicando las semanas pasadas cómo despojarse. Eso ya lo dijo. Él estuvo hablando de cómo quito de mí y cómo tomo lo de Dios. Ya lo habló, mírelo por internet y dígale todos los días. El Señor te está confirmando que ese proceso te llevará de gloria en gloria. El Señor te está alentando, diciéndote, hijo, hija amada, lo mejor viene para tu vida. Lo mejor viene para tu vida. Llegará el momento que te acordarás de tu miseria como aguas que pasaron. Un día vas a ver para atrás y vas a ver esa cárcel y decir, yo estuve en una cárcel oscura, una cárcel de soledad, una cárcel de incomprensión, una cárcel donde todo estaba oscuro, pero el Señor me sacó a su luz admirable, a la gloria, y hoy me usa con poder y autoridad, pero todo lo que tengo y lo que soy es para gloria de su nombre. Te invito a ponerte de pie en esta noche y le damos toda la gloria al Señor, porque a Él le pertenece todo lo que somos y lo que tenemos.